Una fina llovizna se posaba en los cristales de la ventana de la boutique Estela. La mañana gris de octubre en Montevideo era especialmente fría. Estela Ballester se ajustó el cuello de su chaqueta color crema y volvió a observar de cerca a los maniquíes. Su gusto impecable no toleraba el más mínimo descuido. El timbre de la puerta principal tintineó. Mercedes, la dependienta jefe de la boutique, apareció en el umbral. Sus tacones repiquetearon sobre el suelo de mármol. «Buenos días, señora Ballester», saludó quitándose el impermeable. «Buenos días, Mercedes. ¿Cómo has llegado con este tiempo?» «Oh, no es gran cosa. Lo importante es que no se me mojaron los zapatos», sonrió la chica mientras caminaba detrás del mostrador. Estela asintió. Apreciaba ese tipo de actitud en sus empleados. Miró el reloj. Eran las 9:15 y se dirigió a su despacho. Hoy tenía una reunión importante con los proveedores de Milán. El despacho de Estela estaba al fondo de la tienda. Había amueblado la pequeña pero acogedora estancia con su elegancia habitual. Paredes color crema, cuadros de artistas uruguayos contemporáneos, un enorme escritorio de caoba y un cómodo sillón de cuero. Sobre la mesa había una fotografía inmutable con marco de plata de ella y Mateo el día de su boda. Estela pasó distraídamente el dedo por el marco, quitando una inexistente mota de polvo. Encendió el portátil y se puso a trabajar. Tenía que revisar los informes financieros del mes pasado. Las cifras eran satisfactorias. La boutique crecía a un ritmo constante. Estela esboza una ligera sonrisa. Hace solo 5 años, este negocio le había parecido una aventura arriesgada, pero lo había conseguido. Por supuesto, el apoyo de su familia ayudó, especialmente el abuelo de Joaquín, que fue el primero en creer en su idea. A las 11 llegaron los italianos, el señor Fabrizio y su ayudante Giulia. Las negociaciones se prolongaron durante 3 horas, pero el resultado mereció la pena. Consiguieron acordar el suministro exclusivo de la nueva colección. Cuando los invitados se marcharon, Estela sintió un ligero cansancio. Se asomó a la ventana y miró la calle mojada. La lluvia se intensificaba y los transeúntes se apresuraban a refugiarse bajo paraguas y toldos. De pronto vibró su teléfono. Un mensaje de Mateo. «Llego tarde al trabajo. No me esperes levantada para cenar». Estela frunció el ceño. La tercera vez en una semana. Nunca le había pasado. Su marido siempre intentaba llegar a casa a tiempo. Su empresa de construcción, sin embargo, tenía varios proyectos grandes en marcha ahora mismo. Debía de estar muy ocupado. El día avanzaba lentamente. La lluvia no cesaba. Estela se dedicaba a sus quehaceres diarios. Hojear catálogos, hablar con los clientes, controlar el trabajo de los empleados. A las 7 de la tarde cerró la tienda y se subió a su Mercedes plateado. El viaje de vuelta a casa duró más de lo habitual. Atascos debido al mal tiempo. Estela encendió la radio, pero la música no hizo más que molestarla. Apagó el receptor y se sumió en sus pensamientos. Últimamente algo había cambiado sutilmente en su relación con Mateo. Quizás era natural después de 12 años de matrimonio, pero antes siempre se habían dedicado tiempo el uno al otro. Cuando Estela aparcó delante de su casa de 2 plantas en el lujoso barrio de Carrasco, se dio cuenta de que las luces de las ventanas estaban apagadas. Mateo aún no había vuelto. Entró en la casa a oscuras y encendió la luz del pasillo. Se quitó los zapatos de tacón y entró en la cocina. En la nevera encontró la paella de la mañana, el plato favorito de Mateo, que había preparado la noche anterior. Calentando una ración, Estela se sentó a cenar sola. Eran casi las 10 cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. La puerta principal se cerró de golpe y 1 minuto después Mateo apareció en la cocina, un poco despeinado y con la corbata aflojada. «Siento llegar tarde, cariño», le dijo a su mujer dándole un beso en la mejilla. «La reunión se alargó y luego tuvimos que ir a las instalaciones. ¿Has comido?» «Sí, he cenado». Estela miró a su marido con atención. «¿Quieres que caliente una paella?» «No, no debería. He merendado en la oficina». Mateo se sirvió un whisky y se sentó enfrente. «¿Qué tal la reunión con los italianos?» «Bien. Firmado el contrato para la nueva colección». Se quedó callada. «Mateo, ¿por qué no nos tomamos unas vacaciones? Ir a algún sitio los dos solos». Él negó con la cabeza. «No es un buen momento. Tengo 2 grandes proyectos entre manos. Necesito supervisarlo todo personalmente». Estela asintió, tratando de ocultar su decepción. Mateo nunca había rechazado unas vacaciones juntos. Terminó su té y se levantó de la mesa. «Me voy a la cama. Cansada esta noche».
Por supuesto, cariño. Trabajaré un poco más. Estela subió al dormitorio y comenzó a prepararse para dormir. Se desmaquilló, peinó su larga melena oscura y se puso un camisón de seda. La voz apagada de Mateo provenía del piso de abajo, al parecer hablando por teléfono. ¿Con quién podía estar hablando de negocios tan tarde? Tumbada en la cama, escuchó los ruidos de la casa. Mateo subía las escaleras y entraba en el cuarto de baño. El sonido del agua. 15 minutos después, él yacía a su lado, oliendo a perfume caro y a pasta de dientes mentolada. «Buenas noches», murmuró, y se volvió de espaldas a la pared. Estela no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente estaba llena de retazos de pensamientos, sobre la boutique, sobre la reunión con los proveedores, sobre el extraño comportamiento de su marido. En algún lugar lejano retumbaba un trueno, empezaba una tormenta. Siempre le gustaba dormirse con el sonido de la lluvia, pero hoy ni siquiera eso la ayudaba. Algo iba mal en sus vidas. Una nota falsa en la hasta entonces armoniosa melodía de su matrimonio. Estela no sabría decir exactamente cuándo había empezado. Tal vez hacía un mes o antes. No pudo conciliar el sueño hasta poco antes del amanecer. Su último pensamiento fue una vaga preocupación por el día que le esperaba. Mañana tenía que reunirse con el abuelo Joaquín y él le había pedido que se pasara a comer. La mañana comenzó con el timbre del teléfono. Estela abrió los ojos con dificultad. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Mateo se removió a su lado, murmurando algo entre sueños. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Estela. La voz de Humberto sonaba desacostumbradamente ansiosa. El abuelo no está bien. Le han llevado al hospital hace una hora. El sueño se desvaneció al instante. Estela se sentó bruscamente en la cama, agarrando con fuerza el teléfono. ¿Qué ha pasado? Un infarto. Ahora mismo está en la clínica San Miguel. Mamá y yo vamos para allá ahora mismo. Ahora mismo voy. Estela ya había saltado de la cama, pensando frenéticamente en qué ponerse. Mateo se levantó sobre el codo. ¿Pasa algo? Se han llevado al abuelo al hospital. Se puso apresuradamente los pantalones. Está teniendo un ataque al corazón. ¿Te acompaño? La voz de su marido sonaba involucrada. No, quédate aquí. Hoy tienes una reunión importante, ¿recuerdas? Estela se abrochó la blusa con dedos temblorosos. Te llamaré en cuanto sepa algo. Se puso el abrigo, cogió el bolso y salió corriendo del dormitorio. Fuera aún estaba oscuro. Las farolas proyectaban círculos amarillentos sobre el asfalto mojado. Estela arrancó el coche con las manos temblorosas mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. El trayecto hasta el hospital duró 20 minutos. Una vez aparcado, Estela se apresuró hacia la entrada. Su madre la recibió en el vestíbulo. Silvana parecía demacrada, con sombras bajo los ojos. «Está en cuidados intensivos», dijo abrazando a su hija. «Los médicos están haciendo todo lo posible». «¿Qué dicen?» «El estado es grave. Papá está hablando con el médico ahora mismo». Subieron al tercer piso. Humberto Ballester estaba de pie junto a la ventana hablando con el médico canoso. Al ver a su hija, interrumpió la conversación y se acercó a ella. La crisis ha pasado, pero la situación sigue siendo grave. Debemos esperar. Comenzaron las largas horas de espera. Estela llamó a Mercedes y le avisó de que hoy no iría a la boutique. El tiempo se arrastraba penosamente lento. Al mediodía, una enfermera salió de la unidad de cuidados intensivos y dijo que el abuelo había recuperado el conocimiento. La familia podía visitarlo de uno en uno, no más de 5 minutos cada vez. Estela fue la primera en entrar. Joaquín estaba tumbado en una cama de hospital, enredado entre cables y tubos. Su figura, antaño poderosa, parecía ahora tan frágil. Abrió los ojos cuando su nieta se acercó y sonrió débilmente. «Mi pequeña Estela». Ella le cogió la mano suavemente, con cuidado de no tocar el gotero. «Abuelo, ¿cómo estás?» «He envejecido, niña». Su voz sonaba tranquila pero firme. «Siéntate a mi lado, tengo algo que contarte». Estela se hundió en una silla junto a la cama. Joaquín guardó silencio durante un rato, como si reuniera fuerzas. «Siempre fuiste mi nieta preferida, tan testaruda y decidida como yo cuando era joven». «Abuelo, no. Escúchame». Le dio un pequeño apretón en la mano. «He vivido una larga vida. He visto muchas cosas buenas y malas. He aprendido a juzgar a la gente. Cuídate, niña. No se puede confiar en todo el mundo, ni siquiera en los más cercanos». Estela frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Pero su abuelo se limitó a negar con la cabeza.
Recuerda mis palabras. Cerró los ojos, claramente cansado de la conversación. La enfermera le pidió a Estela que se marchara. En el pasillo, se encontró con su padre. ¿Qué ha dicho?, preguntó Humberto. No mucho, mintió Estela, que no quería compartir las extrañas palabras de su abuelo. El día se alargó interminablemente. Al anochecer, el estado de Joaquín empeoró. Los médicos volvieron a cerrar el acceso a la sala. Hacia las 9 de la noche llegó Mateo, justo después del trabajo. ¿Cómo está?, preguntó, abrazando a su mujer. No muy bien, Estela se acurrucó contra su hombro. Los médicos dicen que las próximas horas serán críticas. Mateo se quedó con ella. Se sentaron en el pasillo del hospital, bebiendo café insípido de la máquina, a la espera de noticias. A medianoche, el médico salió de la habitación. En su cara se leía claramente sin palabras. Lo siento, dijo. Hicimos todo lo que pudimos. Silvana rompió a llorar. Humberto rodeó a su mujer con el brazo. Su rostro era una máscara de piedra. Estela no lloró. Las lágrimas vendrían después. Ahora solo sentía entumecimiento y vacío en su interior. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Algunos documentos, trámites, llamadas a familiares. Mateo se ocupó de la mayor parte de los asuntos organizativos, dando a Estela la oportunidad de estar con sus padres. Regresaron a casa a las 4 de la madrugada. Estela se duchó mecánicamente, se puso el pijama. Se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la oscuridad desde la ventana. Solo ahora, en el silencio del dormitorio, la realidad de lo que había sucedido pesó sobre ella. El abuelo se había ido. El hombre que siempre la había apoyado, que había creído en ella, que la había amado incondicionalmente, se había ido. Mateo se agachó a su lado, puso su brazo alrededor de sus hombros. «Tienes que dormir, cariño». «No puedo», su voz sonó apagada. Sus últimas palabras fue como si intentara advertirme de algo. «Solo estás cansada». Mateo acarició suavemente su espalda. «Acuéstate. Mañana será un día duro». Estela se acostó obedientemente, pero el sueño no llegaba. Recordó a su abuelo cómo había sido cuando estaba vivo. Alto, majestuoso, con porte militar y una mirada sagaz en sus ojos marrones. Un hombre de la vieja escuela que había construido su fortuna desde cero. Le enseñó muchas cosas: la honradez en los negocios, la capacidad de mantener su palabra, la capacidad de confiar en su intuición. La mañana la encontró despierta. Mateo ya estaba levantado y ella oía el ruido de la cafetera en el piso de abajo. Estela bajó a la cocina. Su marido, ya vestido de riguroso traje, preparaba el desayuno. «He cancelado todas mis citas de hoy», le dijo, poniéndole una taza de café delante. «Estaré contigo». «Gracias», le apretó la mano agradecida. Su padre llamó. Tenía que ir a la funeraria para organizar la ceremonia. Iba a ser un día largo y doloroso. Estela fue a vestirse, preparándose mentalmente para el calvario que le esperaba. Las últimas palabras de su abuelo no se le iban de la cabeza. ¿Qué quería advertirle? ¿Qué había querido decir con confianza? Pero no había tiempo para reflexionar. Tenía que despedirse del hombre al que amaba con todo su corazón. El resto podía esperar. La cripta de mármol gris de la familia Ballester sobresalía por encima de los demás monumentos del cementerio de buceo. La lluvia, que no había cesado desde la mañana, tamborileaba sobre los paraguas negros de los congregados. Estela estaba de pie entre sus padres, agarrada con fuerza a la mano de su madre. El cura recitaba una oración. Su voz casi se perdía en el ruido de la lluvia. Mateo sostenía un paraguas sobre ella y Silvana. Su presencia era reconfortante. Había estado impecable durante los últimos 3 días, organizando el funeral, aceptando condolencias, apoyándola en todo. Como debe hacer un marido cariñoso. La ceremonia tocaba a su fin. Parientes y amigos de la familia se acercaban por turnos a la cripta, dejando rosas blancas, las flores preferidas del abuelo. Estela estrechó mecánicamente las manos, aceptó las condolencias, agradeció su participación. Había un vacío en su interior. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Mateo en voz baja cuando los últimos invitados empezaron a dispersarse. Ella negó con la cabeza. «No. Padre ha pedido a todos los parientes cercanos que vengan a verle. Habrá una lectura del testamento». Las enormes puertas de la mansión Ballester se abrieron delante de su coche. Estela había crecido en aquella casa, conocía todos sus rincones. Ahora le parecía inusualmente silenciosa y sombría. En el salón estaban reunidas las personas más cercanas.
Los padres de Estela, su hermano mayor Diego y su mujer, su prima Ángela, el abogado de la familia Ramón Suárez. Consuela, el ama de llaves, estaba repartiendo café. Estela cogió una taza, pero no tocó la bebida. Ramón Suárez sacó documentos de su maletín de cuero y tosió. Antes de empezar, permítanme expresar una vez más mi más sentido pésame. Joaquín no solo era mi cliente, sino un amigo. Humberto asintió. Gracias, Ramón. Proceda, por favor. El abogado se colocó las gafas y desplegó la primera hoja. Yo, Joaquín Antonio Ballester, estando en pleno uso de mis facultades mentales y con firme juicio, hago este testamento. Estela escuchó el reparto de la herencia. La casa sería para su padre. Las acciones del banco se dividían entre Diego y Humberto. Ángela heredaría el chalet de la costa. Las joyas de su difunta abuela serían para Silvana. Una última cosa. Ramón pasó la página. A mi amada nieta Estela Ballester, le dejo el contenido de la caja de seguridad número 436 del Banco Central del Uruguay, a saber, dinero en efectivo por valor de $750,000 americanos y una colección de diamantes, valorada en $175,000. Se hizo el silencio en la sala. Estela sintió las miradas de los presentes. Semejante cantidad de dinero. No se lo esperaba. Su abuelo siempre había dicho que estaba orgulloso de su independencia, de cómo había hecho crecer su negocio. Pero esta herencia... Mateo le apretó la mano. Una expresión extraña se dibujó en su rostro, pero desapareció tan rápidamente que Estela pensó que era solo su imaginación. «Tengo la llave de la caja de seguridad», continuó Ramón. «Puedo dártela ahora mismo, Estela». Ella asintió en silencio. El abogado sacó un pequeño sobre de su maletín. «Aquí tienes la llave y todos los documentos necesarios. La caja de seguridad está a su entera disposición». Tras la lectura del testamento, los familiares se quedaron un rato. Estela se sentó en el viejo estudio de su padre, mirando las fotografías familiares de las paredes. Aquí estaba su abuelo sosteniéndola en brazos. Ella tenía unos 4 años. Aquí están en la graduación universitaria. Él estaba muy orgulloso de su diploma rojo. Llamaron a la puerta en silencio. Su madre entró. Se sentó a su lado. «¿Cómo estás, cariño?» «No lo sé», respondió Estela con sinceridad. «Todo parece irreal. Y este dinero...» «El abuelo siempre decía que eras especial». Silvana acarició la mano de su hija. «Creía en ti más que en nadie de la familia. Lo sé, es solo que es una gran responsabilidad». «Lo harás bien», su madre le besó la frente. «¿Quieres quedarte esta noche? Tu habitación siempre está lista». «No, me voy a casa. Mateo me espera en el coche». De camino a casa apenas hablaron. Estela reflexionó sobre el testamento, sobre la última conversación con su abuelo. Su advertencia sobre la confianza parecía especialmente significativa ahora. «¿En qué estás pensando?», preguntó Mateo sin apartar los ojos de la carretera. «En el abuelo, en lo que dijo en el hospital». «¿Qué dijo exactamente?». Estela dudó. «Me pidió que tuviera cuidado. Dijo que no se podía confiar en todo el mundo». «Estaba enfermo», dijo Mateo en voz baja. «Tal vez solo fuera un delirio». «Tal vez». Se apartó ella hacia la ventana. En casa, lo primero que hizo Estela fue darse un baño caliente. El agua la ayudó a relajarse un poco, pero sus pensamientos seguían girando en torno a la herencia. $750,000 era una suma enorme. ¿Qué hacer con ella? ¿Invertirlo en un negocio? ¿Comprar una propiedad? Al salir del baño, oyó la voz de Mateo, que estaba al teléfono en su despacho. Le llegó un fragmento de la conversación. «Sí, todo ha ido según lo previsto. No, ahora no puedo hablar». Dejó de hablar bruscamente al verla en la puerta. «Tengo que irme», dijo rápidamente al teléfono y desconectó. «Tiene que ver con el trabajo», explicó, al ver la mirada interrogante de su mujer. «¿A estas horas?» «Un asunto urgente con los contratistas», se frotó las sienes. «Vamos a la cama, ¿vale? Ha sido un día muy largo». Estela asintió con la cabeza, decidiendo no seguir con el tema. Efectivamente, había sido un día agotador. Pero incluso en la cama, el sueño no llegaba. Se quedó mirando el techo hasta que la respiración de Mateo se hizo constante y profunda. El Banco Central del Uruguay recibió a Estela con el frescor del aire acondicionado y el austero silencio del vestíbulo de mármol. Se ajustó el cuello de su vestido negro. El luto aún no había terminado, y se dirigió al mostrador de la recepcionista.
La anciana empleada examinó sus documentos. Comprobó su firma. «Sígame, señora Ballester», dijo con una leve reverencia. Bajaron en ascensor a la planta sótano. Un largo pasillo iluminado por fluorescentes les condujo hasta una enorme puerta de acero. Otro control de identidad, ahora a cargo del jefe de seguridad. Caja 436. Estela le tendió la llave. El procedimiento para acceder a la caja duró casi 15 minutos. Finalmente, el empleado la dejó a solas con el contenido de la caja fuerte en una sala aparte. Estela abrió la caja metálica. Dentro había fajos de billetes de $100, cuidadosamente atados, y una caja de terciopelo negro. Contó el dinero, 750,000. Abrió la caja y los diamantes brillaron sobre el terciopelo negro, un collar, pendientes, varios anillos. Joyas que su abuelo había regalado a su abuela. Estela tocó las joyas con cautela. Las piedras parecían guardar el calor de las manos de su abuela. Lo guardó todo en el maletín que había traído y volvió a subir al vestíbulo del banco. Mateo la esperaba fuera. Había insistido en acompañarla. ¿Todo bien?, le preguntó abriendo la puerta del coche. Sí. Estela apretó más fuerte el maletín contra sí. Vamos a casa. Por el camino, Mateo intentó varias veces entablar conversación sobre la herencia, pero ella mantuvo la boca cerrada. Algo le impedía hablar del contenido de la caja de seguridad. Quizás las últimas palabras de su abuelo, o un presentimiento. En casa, subió a su despacho. La caja fuerte empotrada en la pared había sido instalada cuando se construyó la casa. Estela marcó el código, metió la maleta dentro, cerró la puerta con llave y comprobó que la cerradura era segura. ¿No crees que deberíamos transferir el dinero a la cuenta? Mateo apareció en la puerta del despacho. Sería más seguro así. No, negó con la cabeza. De momento lo dejaré aquí. Pero no es prudente, se acercó. Esa cantidad de dinero, hay que invertirlo, ponerlo en circulación. Todavía no he decidido qué hacer con él. Escucha, Mateo le puso las manos en los hombros. Tengo una gran idea. ¿Recuerdas el proyecto del complejo de apartamentos del que te hablé? Si inviertes el dinero ahora, los beneficios se duplicarán en un año. Estela se soltó suavemente de sus brazos. Ahora no, Mateo. El abuelo murió hace solo una semana. No estoy preparada para hablar de inversiones. Su rostro se contorsionó por un momento, pero rápidamente se controló. Por supuesto, lo siento, solo quiero ayudar. Por la tarde, Estela se sentó largo rato en su despacho a repasar el papeleo de la boutique. El trabajo la ayudaba a distraerse de sus pesados pensamientos. Las cifras de los informes eran agradables. El negocio crecía sin parar. De repente se sorprendió a sí misma pensando que por primera vez no quería compartir el éxito de la tienda con su marido. Al día siguiente, Mateo volvió a hablar de dinero durante el desayuno. He esbozado un plan de negocio. ¿Quieres verlo? Mateo, te he dicho que ahora no. Pero el tiempo se acaba. Apartó la taza de café con irritación. El dinero debería estar trabajando, no yaciendo como peso muerto en una caja fuerte. Es mi herencia, dijo Estela con firmeza. Y me corresponde a mí decidir qué quiero hacer con ella. Somos familia. Se suavizó su voz. Solo quiero que tomes la decisión correcta. ¿Correcta desde el punto de vista de quién? No contestó, solo apretó los labios y se quedó mirando el teléfono. El desayuno terminó en un tenso silencio. Los días siguientes transcurrieron de forma similar. Mateo volvía una y otra vez sobre el tema de la herencia, sugiriendo diversas opciones de inversión, insistiendo en transferir el dinero a la cuenta. Su insistencia empezaba a preocupar a Estela. El viernes por la tarde, se quedó hasta tarde en la boutique. La nueva colección requería atención, y no tenía muchas ganas de volver a casa. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Llego tarde al trabajo, llegaré tarde. Estela suspiró. Esos mensajes solían molestarla, pero ahora eran casi un alivio. Algo había cambiado sutilmente en su relación desde la muerte de su abuelo, o era por la herencia. A eso de las 9 volvió a casa. La luz estaba encendida en el salón, lo que significaba que Mateo ya había vuelto. Al entrar en casa, Estela oyó su voz desde el estudio. Sí, estoy trabajando en ello. Necesita un poco más de tiempo. No, todavía no está de acuerdo. Se quedó paralizada ante la puerta.
Mateo habló en voz baja. Claramente no quería ser escuchado. Está bajo control. Sé lo que hago. Dame otra semana. Estela subió en silencio, sin hacer notar su presencia. ¿Con quién hablaba? ¿Sobre qué? ¿Y por qué ese tono de voz? En el dormitorio, se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Su marido había cambiado en los últimos días, pues que empezaba a darse cuenta de cosas ante las que antes había hecho la vista gorda. Su insistencia en hablar de dinero, sus extrañas llamadas telefónicas, sus regresos tardíos del trabajo. La puerta principal se cerró de golpe. Unos minutos más tarde, Mateo subió al dormitorio. ¿Ya estás en casa? No te he oído entrar. Acabo de llegar. Intentó hablar con calma. ¿Con quién hablabas? Trabajo. Empezó a desvestirse. Un proyecto complicado. Muchos problemas con los contratistas. Últimamente llegas muy tarde. Mucho trabajo. Se encogió de hombros. Por cierto, he estado pensando en tu herencia. No, interrumpió ella bruscamente. Ya lo hemos hablado. Pero, ¿por qué te pones tan terca? Una nota de enfado apareció en su voz. Te estoy ofreciendo una gran oportunidad de ganar dinero. He dicho que no. Mateo cerró la puerta del armario con fuerza. Bien, haz lo que quieras. Cogió una almohada y salió del dormitorio. Estela oyó el portazo de la habitación de invitados. Por primera vez en 12 años de matrimonio, dormirían separados. La mañana era inusualmente fría para Montevideo. Estela se despertó sola. Mateo no había vuelto al dormitorio conyugal. Ella lo oía ir a trabajar. El sonido del agua en la ducha del cuarto de huéspedes, el ruido de pasos en la escalera, el portazo de la puerta principal. Ni una palabra, ni una despedida. Miró el reloj, las 8:30, y se obligó a levantarse. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. Normalmente desayunaban juntos, hablando de los planes del día. Ahora la cocina vacía le resultaba extraña e incómoda. Estela preparó mecánicamente café y tostadas. No tenía apetito. Abrió la agenda y consultó sus citas. Tenía que ir a la tienda. Hoy llegaba un nuevo envío de Milán. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Nos vemos el viernes. Todo está listo. Estela frunció el ceño. Estaba claro que no era para ella. Un minuto después llegó otro. Lo siento, número equivocado. Guardó el teléfono, pero el residuo desagradable permaneció. Había algo en esos mensajes que no encajaba. Mercedes la esperaba en la tienda con un montón de papeles. La nueva colección exigía atención. Recibir la mercancía, comprobar la calidad, colgarla en el pasillo. Estela se sumergió en el trabajo, intentando no pensar en los problemas domésticos. Hacia el mediodía, Mateo llamó. Su voz sonaba inusualmente suave. Siento lo de ayer, me pasé. Estela dudó en contestar. Sí, los dos estábamos nerviosos. ¿Cenamos juntos? ¿En nuestro restaurante favorito? No sé, tengo mucho trabajo. Por favor. Una nota suplicante apareció en su voz. Tenemos que hablar. Ella estuvo de acuerdo, más por el deseo de entender lo que estaba pasando. Durante todo el día, una sensación de inquietud la había mantenido en vilo. Los extraños mensajes de la mañana, el repentino talante conciliador de su marido. A las 3 entró en la boutique una clienta habitual, la señora Miranda. Mientras elegía un vestido, surgió una conversación. Y el otro día había su marido, comentó despreocupada. ¿Lo viste? Estela intentó hablar con indiferencia. En el café Rosa y Canela, con una joven, la señora Miranda enarcó las cejas significativamente. Estaban teniendo una conversación muy agradable. Estela sintió que se le helaban los dedos. Probablemente una reunión de negocios. Claro, claro, sonrió la clienta. Es que estaban sentados en un rincón tan apartado. Cuando la señora Miranda se marchó, Estela se encerró en su despacho. El café Rosa y Canela estaba en el casco antiguo de la ciudad. No era el lugar más adecuado para reuniones de negocios. Sacó su teléfono y abrió el historial de llamadas de Mateo. Había varios números desconocidos a los que llamaba con regularidad. El mismo número aparecía con especial frecuencia. A las 6 de la tarde, cerró la boutique y se dirigió al restaurante. Mateo ya la esperaba en su mesa. Llevaba un traje azul marino impecable, igual que el día en que se conocieron. Sonrisa profesional, postura perfecta. ¿Por qué le había parecido antes un signo de fiabilidad? Estás preciosa. Le besó la mejilla.
Gracias. Se sentó frente a él. ¿De qué querías hablar? ¿Pedimos vino primero? Trajeron el menú. Mateo eligió un vino tinto caro. Pidió los platos favoritos de Estela. Estaba atento, encantador, igual que en los primeros años de su matrimonio. He estado pensando mucho, empezó mientras servían el vino. Y me he dado cuenta de que te he estado presionando demasiado. Estela le miró en silencio. Es tu dinero, tu decisión, continuó. Yo solo quería ayudar, pero me equivoqué de enfoque. ¿Por qué te preocupa tanto mi herencia? Me preocupa nuestro futuro, le cubrió la mano con la suya. Quiero que tengamos seguridad económica. ¿Y tu negocio? Algo brilló en sus ojos. La construcción es un campo arriesgado. Hay altibajos. ¿Tienes problemas? No, no. Bebió un rápido sorbo de vino. Estoy bien. Solo pienso en el futuro. La cena continuó. Mateo habló de trabajo, preguntó por los negocios de la boutique. Pero Estela percibía falsedad en sus palabras, en su sonrisa, en sus gestos. ¿O era solo su imaginación? En casa intentó abrazarla, pero ella se apartó suavemente. Lo siento, estoy cansada, me voy a la cama. ¿En nuestro dormitorio? Necesito tiempo, Mateo. Él asintió, tratando de ocultar su decepción. Por supuesto, buenas noches. Subiendo a su habitación, Estela sacó un cuaderno. Nuevas entradas. Mensajes extraños por la mañana. Encuentro con un desconocido en una cafetería. Llamadas misteriosas. Abrió el portátil e inició sesión en la cuenta bancaria que compartían. Revisó las transacciones recientes de Mateo. Varias transferencias cuantiosas a destinatarios desconocidos, retiradas de efectivo. De repente, se oyeron pasos en el pasillo. Rápidamente cerró el portátil. Llamaron a la puerta. «Estela, ¿has visto mi teléfono? No lo encuentro». «No», respondió ella. «Mira en el salón». Los pasos se alejaron. Estela exhaló un suspiro. ¿Qué estaba haciendo? Vigilando a su propio marido, anotando sus rarezas, comprobando las cuentas. Pero su intuición le gritaba peligro, y las palabras de su abuelo la mantenían alerta. A la mañana siguiente se despertó con el ruido de un motor. Al mirar por la ventana, vio a Mateo subiendo al coche. Las 7 de la mañana era demasiado temprano para ir a trabajar. Se vistió rápidamente y bajó a su despacho. Estaba perfectamente ordenado. Ni un solo papel sobre la mesa, el ordenador apagado. Estela encendió el portátil. Estaba protegido con contraseña. Probó varias combinaciones, pero no tuvo suerte. Buscó en los cajones de la mesa, vacíos. En la papelera había restos de algunos documentos. Los sacó y trató de doblarlos. Inútiles, demasiado pequeños. De vuelta al dormitorio marcó el número de su hermano. «Diego, perdona por llamar tan pronto. Necesito tu ayuda». «¿Qué pasa?» Ella podía oír la preocupación en su voz. ¿Puedes comprobar los asuntos de la empresa de Mateo a través de tus conexiones bancarias? Hubo una pausa. ¿Pasa algo? No lo sé. Se tapó los ojos. Solo compruébalo, por favor, y no digas nada a nadie. De acuerdo, te llamaré más tarde. El día se alargó interminablemente. Estela trató de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos seguían volviendo a la escena de esta mañana. ¿Dónde había ido Mateo tan temprano? ¿Por qué parecía que ocultaba algo en su despacho? Por la tarde, Diego llamó. «Hermana, tenías razón. Algo está pasando con su empresa. Grandes retiros de efectivo, transferencias extrañas. Hay algo más. Va a poner la empresa en venta». Estela sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Qué? Empezó el proceso hace 15 días, justo después de morir el abuelo. En ese momento, entró Mercedes en el despacho. «Señora Ballester, hay una mujer que pregunta por usted. Dice que es urgente». Estela se despidió de su hermano y salió al vestíbulo. En la entrada se encontraba una joven, vestida con un elegante traje. Al ver a Estela, se puso visiblemente nerviosa. «Disculpe, buscaba al señor Ribelles. Me dijeron que podría encontrarle aquí». «Mateo, está en el trabajo». Estela miró detenidamente al desconocido. «¿Y tú?» «No importa». La mujer se dirigió apresuradamente hacia la salida. «Perdona que te moleste». Estela se quedó mirándola. Algo en la mujer le resultaba familiar. ¿Quizás su forma de andar? ¿O el perfume cuyo aroma permanecía en el aire? Por la noche, Mateo volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Estela se sentó en la oscuridad de su dormitorio.
mirando la pantalla de su teléfono. Diego había enviado un informe detallado sobre los asuntos de la empresa de su marido. Las cifras daban una imagen aterradora. El negocio se desmoronaba, las deudas aumentaban, y todo había empezado mucho antes de la muerte de su abuelo. En el bolsillo de la chaqueta de Mateo, que había dejado en el lavadero, encontró un cheque arrugado del café rosa y canela. La fecha era de hacía 3 días. La hora, las 2 de la tarde, cuando él debía estar en una importante reunión con inversores. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. No me esperes despierta. Una reunión importante con contratistas se va a retrasar. Pesadas nubes cubrían el cielo gris de Montevideo. Estela estaba sentada al volante de un coche aparcado, vigilando la entrada del café rosa y canela. No sabía qué la había traído hasta allí en pleno mediodía. ¿Intuición? ¿La desesperación? ¿El deseo de pillar a su marido en una mentira? Mateo había dicho que hoy tenía una importante reunión con inversores en la sede de su empresa. Pero esta mañana ella había visto accidentalmente un mensaje en su teléfono que decía, a las 2 como siempre. Y ahora aquí estaba ella, sintiéndose como la heroína de una novela policíaca barata. El reloj del salpicadero marcaba las 2 menos cuarto. Estela bajó la visera del retrovisor, se ajustó las gafas oscuras. Su propio reflejo la nubló, cara pálida, sombras bajo los ojos. No había dormido mucho los últimos días. A las 2 en punto, un taxi familiar se detuvo frente a la cafetería. De él se bajó la misma mujer que había acudido a la tienda. Una morena alta con un ligero traje de negocios. Entró con confianza, como si ya hubiera estado aquí muchas veces. 10 minutos más tarde, Mateo apareció. Aparcó a 2 manzanas de la cafetería, miró a su alrededor y caminó a paso ligero hacia la entrada. A Estela le dolía el corazón. Reconocía su gesto de comprobarse la corbata antes de una reunión importante. Él solía hacerlo antes de sus citas con ella. Después de esperar unos minutos, Estela salió del coche. La lluvia caía en pequeñas gotas que se posaban en su pelo y en su ropa. Caminó despacio hasta la cafetería y se detuvo ante la ventana. A través del cristal empañado pudo ver la mesa del rincón. Mateo y su compañera estaban sentados muy juntos, con las manos tocándose en el tablero. La mujer decía algo, gesticulando enérgicamente. Mateo escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Tenía esa media sonrisa especial en la cara que Estela había pensado una vez que era solo para ella. Se inclinó más hacia ella, le apartó un mechón de pelo de la cara. Estela se apartó de la ventana. Ya había visto suficiente. Caminó despacio hacia su coche, sintiendo que la lluvia arreciaba. La ropa empapada se le pegaba al cuerpo, pero no se dio cuenta. Mercedes la esperaba en la tienda con un montón de papeles para firmar. Estela hojeó mecánicamente los papeles, sin entender apenas su contenido. La escena del café se repitió ante sus ojos. Los dedos entrelazados, la inclinación íntima de la cabeza, la sonrisa familiar. Señora Ballester, la voz de Mercedes la sacó de su aturdimiento. La señora Miranda ha venido a verla. Dice que es urgente. Estela asintió. Hazla pasar a mi despacho. La señora Miranda parecía agitada. Se sentó en su silla, frotando nerviosamente el asa de su costoso bolso. Siento la repentina visita, querida. Pero hay algo que tengo que decirte. Te estoy escuchando. ¿Recuerdas que te dije que vi a tu marido en el café? Ahora, esta mujer, hice averiguaciones. Se llama Catalina Ordóñez, trabaja como agente inmobiliaria. Estela sintió que se le helaban los dedos. Siga. Un amigo mío escuchó su conversación por casualidad. Hablaban de dinero y de irse. ¿Irse? Sí, la señora Miranda bajó la voz. Algo sobre billetes y nuevos documentos. Cuando su cliente se marchó, Estela permaneció inmóvil durante largo rato. Catalina Ordóñez. Ahora la amante de su marido tenía un nombre. Abrió el portátil y lo tecleó en el buscador. Unas fotos en la web de la inmobiliaria, una página en las redes sociales. 29 años, soltera, especializada en inmuebles de lujo. Mateo llegó a casa tarde esa noche. Olía a un perfume femenino familiar, el mismo que Estela había comprado en la boutique. Le dio un descuidado beso en la mejilla. Siento llegar tarde. La reunión con los inversores se retrasó. ¿Qué tal la reunión? Su voz sonaba uniforme. Estupenda. Firmamos un acuerdo provisional. Mentira. Mentira otra vez. Estela le vio quitarse la chaqueta, aflojarse la corbata, un ritual vespertino tan familiar. Llevaba 12 años observando esta escena.
Ahora cada gesto que hacía le parecía falso. Mateo, respiró hondo. ¿Quién es Catalina Ordóñez? Él se quedó inmóvil un momento, pero rápidamente se controló. Agente inmobiliaria. Ayuda con la venta de varias propiedades de la empresa. Y por eso habéis quedado en la cafetería. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño. ¿Qué reuniones? Te he visto hoy, en el Rose and Cinnamon. Mateo se volvió lentamente hacia ella. ¿Me estabas siguiendo? No cambies de tema. Te he visto tocarle el brazo, apartarle el pelo de la cara. Estela dio un paso hacia ella. Lo has entendido todo mal. Era una reunión de negocios. No me mientas. Le temblaba la voz. Basta de mentiras. Cariño, intentó cogerle la mano. Estás cansada, alterada después de la muerte del abuelo. Ves conspiraciones por todas partes. ¿Sueñas? Estela apartó la mano de un tirón. ¿Y tus extrañas llamadas telefónicas? ¿Las devoluciones tardías? ¿La repentina venta de la empresa? Su cara se petrificó. ¿Quién te ha dicho lo de la venta? Entonces es verdad, sonrió amargamente. ¿Qué más me ocultas? Te lo iba a decir. Mateo se pasó una mano por el pelo. La empresa está pasando por malos momentos. Vender es la única salida. ¿Y por eso insistes tanto en preguntar por mi herencia? ¿Y eso qué tiene que ver? Levantó la voz. Solo quería ayudarte con tu inversión. Por supuesto, se levantó Estela. Solo que, por alguna razón, esta charla empezó justo después de recibir el dinero. Mateo dio un paso hacia ella, agarrándola por los hombros. Escúchame, lo has entendido todo mal. Catalina solo está ayudando con el papeleo. No hay ninguna aventura. Suéltame, se soltó ella de su agarre. No te creo, ya no. Él soltó las manos. ¿Qué quieres que te diga? La verdad, dime la verdad de una vez. Vale, su voz se volvió dura. La verdad es que te has vuelto paranoico, siguiéndome a todas partes, comprobando mi teléfono, interrogando a la gente a mis espaldas. No es normal. No es normal mentir a tu mujer, se dirigió a la puerta. Esta noche duermo en la habitación de invitados. Estela. Pero ella ya estaba subiendo las escaleras. En la habitación de invitados, Estela cerró la puerta y se hundió en la cama. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. Mateo había salido de la casa. Me pregunto si fue hacia ella, a su Catalina. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermano. Diego, siento llamarte tan tarde. Necesito otro favor. ¿Qué pasa? ¿Puedes investigar a una tal Catalina Ordóñez? Es agente inmobiliaria. El hermano guardó silencio. ¿Tiene algo que ver con Mateo? Sí. Estela se tapó los ojos. Me temo que muy relacionado. La mañana del viernes comenzó con los preparativos del aniversario de su padre. Estela se despertó temprano, sintiéndose destrozada tras otra noche en vela. Mateo llevaba 24 horas sin volver a casa. Sus pertenencias seguían en su sitio, pero la cama de su dormitorio permanecía intacta. Bajó a la cocina y encendió la cafetera de costumbre. El silencio de la casa le oprimía los oídos. El calendario de la pared indicaba el día 15, cumpleaños de Humberto Ballester, 62 años. En otros tiempos se habría alegrado de prepararse para una celebración familiar, pero ahora incluso la idea de una gala era una irritación amortiguada. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. No te olvides de pasar por la pastelería y trae a Mateo, que hace tiempo que no lo vemos. Estela arrugó la nariz. No les había contado a sus padres los problemas familiares. ¿Por qué estropear las fiestas? Además, aún esperaba estar equivocada, que sus sospechas fueran simplemente el resultado del estrés por la muerte de su abuelo. A las 11, Diego llamó. He hecho averiguaciones sobre Catalina Ordóñez. ¿Y? Agarró el teléfono con más fuerza. Ha volado a Brasil varias veces en el último mes, oficialmente por trabajo. Pero aquí hay algo interesante. Ha reservado 2 billetes para la semana que viene. Río de Janeiro. Estela sintió que se le enfriaba la espalda. ¿2 billetes? Sí, el segundo está a nombre de un hombre, pero los detalles están ocultos. Gracias, Diego. Hermanita, se suavizó su voz. ¿Por qué no se lo dices a tus padres? Quizá papá pueda ayudarte. No, negó con la cabeza, aunque su hermano no podía verla.
Esta noche no. Es su día de fiesta. Después de comer, Estela se dirigió a la pastelería Dulce, donde habían preparado una tarta especial para su padre, 3 pisos de chocolate con relleno de caramelo, su favorito. El anciano pastelero, el señor Ramírez, preparó personalmente el pedido. ¿Cómo está su marido, señora Ballester? Hace mucho que no le veo. Bien, le tendió una tarjeta de crédito. Trabajando duro. Y mi mujer le vio el otro día en la joyería, le guiñó un ojo el señor Ramírez. Probablemente preparando una sorpresa para usted. Estela se puso rígida. ¿En qué joyería? En la Rosa Diamante, en la esquina de la Avenida Libertador. Después de recibir la torta, subió a su auto y marcó el número de Mateo. Largos pitidos, luego un contestador automático. Una segunda llamada, una tercera, el mismo resultado. Finalmente llegó un mensaje. Ocupado. Llame más tarde. Arrancó el motor y condujo hasta la dirección. Diamond Rose. Estaba considerada una de las joyerías más caras de la ciudad. Estela aparcó al otro lado de la calle y entró. La encargada, una elegante mujer de mediana edad, sonrió acogedora. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Mi marido le compró algo hace poco, trató de decir Estela. Mateo Ribelles. Ah, sí. La sonrisa de la encargada se hizo más amplia. Ha hecho una buena elección. Un collar y unos pendientes con zafiros. Un regalo muy romántico. Zafiros. Las piedras favoritas de Catalina. Estela las había visto en todas las fotos de la inmobiliaria en las redes sociales. Agradeciendo al encargado, salió de la tienda con las piernas rígidas. Condujo hasta casa de sus padres como un rayo. Ya había varios coches aparcados en la entrada mientras los invitados empezaban a reunirse. Estela aparcó y sacó la tarta. En ese momento le llegó un mensaje de Mateo. Lo siento, no puedo ir. Asuntos urgentes en el trabajo. Dale la enhorabuena a tu padre. Por supuesto. Asuntos urgentes. La prueba de un collar de zafiros, tal vez. Había un bullicio festivo en la casa. Silvana se encargaba de poner la mesa. Los cocineros correteaban entre la cocina y el comedor. Humberto, ya vestido con su traje de cumpleaños, se encontró con su hija en el vestíbulo. Mi niña, la abrazó. ¿Y dónde está Mateo? En el trabajo, intentó sonreír ella, enviando felicitaciones. Los invitados empezaron a reunirse. Llegaron Diego y su mujer, los primos, los socios de su padre. Estela saludaba mecánicamente, charlaba, pero sus pensamientos estaban muy lejos. De vez en cuando miraba el móvil. Ya no había mensajes de Mateo. En la cena, se sentó entre su hermano y su prima Ángela. Ella charlaba sobre su nuevo trabajo en una revista de moda, ajena a la naturaleza distante de su conversación. Humberto hizo un brindis, y los invitados rieron y aplaudieron. Estela apenas tocó su comida. «Hoy estás rara», susurró su madre, aprovechando un momento. «¿Te pasa algo?» «No, mamá, solo estoy cansada». Después del postre, los invitados pasaron al salón. Humberto estaba abriendo los regalos, dando las gracias a todos. Estela miró las caras de felicidad de sus padres y sintió que la determinación crecía en su interior. No permitiría que Mateo y su amante malversaran el dinero de su abuelo. El viaje desde la casa de sus padres duró casi 1 hora. Estela condujo despacio, mirando constantemente por los espejos retrovisores. La niebla matinal cubría las calles de Montevideo, dándole a la ciudad un aspecto fantasmal. Salió temprano a propósito, quería encontrar la casa vacía. Mientras subía por su calle, Estela se dio cuenta de que el coche de Mateo no estaba en su lugar habitual. Así que no había vuelto a casa. O se había ido incluso antes. Aparcó y permaneció inmóvil durante unos minutos, reuniendo fuerzas. La puerta principal la recibió con silencio. El olor de su perfume aún permanecía en el aire, un aroma familiar que solía asociarse con el confort y la seguridad, pero que ahora solo evocaba amargura. Estela subió al dormitorio y sacó la maleta. Intentó hacer las maletas de forma metódica. Documentos, joyas, algunos trajes de negocios, ropa interior, cosméticos. Todo lo que pudiera necesitar en los próximos días. El resto podía esperar. En el cuarto de baño, le llamó la atención la estantería vacía donde solía estar el equipo de afeitado de Mateo. Sacó el cajón de sus cosas, medio vacío. Así que se había estado preparando. Planeó su huida con antelación, sacando poco a poco sus pertenencias. Estela bajó a su despacho. Tenía que comprobar la caja fuerte, su instinto le decía que no podía demorarse.
Marcó el código, tiró de la manilla y se quedó helada. La puerta no se abría. Lo intentó de nuevo, pero fue en vano. El código, que había funcionado perfectamente durante los últimos 5 años, había dejado de funcionar de repente. Un sudor frío le recorrió la espalda. Marcó el número de la empresa que había instalado la caja fuerte. Buenas tardes. Necesito ayuda inmediata. La caja fuerte no se abre. ¿Su nombre y número de contrato? Estela Ballester. El contrato... Ella hojeó rápidamente una carpeta de documentos. La pausa en la línea se prolongó. Señora Ballester, según nuestros registros, el código se cambió ayer a las 16:30. La solicitud está firmada por su cónyuge. Fue como si el suelo se le hubiera ido de debajo de los pies. Ayer, mientras ella estaba en la fiesta de cumpleaños de su padre, Mateo había cambiado el código de la caja fuerte. Pero ¿cómo? Él no tenía acceso, a menos que... ¿Quién cambió el código? El técnico Raúl Mendoza. Aquí dice que su marido proporcionó un poder notarial en su nombre. Poder notarial, por supuesto. El mismo que había firmado hacía 2 meses, cuando Mateo la había convencido para que le otorgara un poder total, en caso de emergencia. Necesito abrir la caja fuerte de inmediato. Le tembló la voz. Es muy importante. Lo siento, pero el protocolo dicta que solo podemos realizar una apertura en presencia de ambos cónyuges, o por orden judicial. Estela se hundió en una silla. $750,000 y joyas, toda la herencia de su abuelo, estaban ahora guardados en una caja fuerte, cuyo código solo Mateo conocía. Y tenía un billete para Río dentro de 5 días. Empezó a buscar frenéticamente por la oficina. Todo parecía normal, pero algo iba mal. De repente se dio cuenta de que todo el papeleo de su boutique había desaparecido. Carpetas con contratos, estados financieros, certificados de registro, todo había desaparecido. Sobre la mesa había un sobre firmado con su nombre. Estela reconoció la letra de su marido. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Querida Estela, lo siento por todo. Sé que estoy siendo mezquino, pero no tengo más remedio. Mi empresa está al borde de la quiebra y mis acreedores me exigen el pago. Si no pago mis deudas, iré a la cárcel. Me llevo tu herencia y la escritura de la boutique. Me dará tiempo para escapar y empezar una nueva vida. Por favor, no trates de encontrarme. Voy a solicitar el divorcio. Todos los papeles necesarios ya están con el abogado. Mateo. Estela releyó la nota varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. No solo le había robado dinero, sino también los papeles de su negocio, el trabajo de su vida, el negocio que había construido durante años. El teléfono vibró en su bolsillo. Una llamada de Mercedes. Señora Ballester, han venido unas personas con unos documentos. Dicen que la boutique ha sido vendida. Exigen desalojar el local. ¿Qué? Estela aferró el auricular. No le enseñes nada a nadie. Ahora mismo voy. Corrió hacia el coche. En el camino a la boutique, retazos de pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Mateo no podía vender la tienda, él no tenía ese derecho. A menos que él falsificó su firma en el papeleo, o utilizado el mismo poder notarial. La boutique era un caos. 2 hombres con trajes caros agitaban papeles. Vendedoras asustadas se apiñaban contra las paredes. Mercedes intentó explicar algo. ¿Qué está pasando aquí? Estela entró en el vestíbulo. Señora Ribelles, uno de los hombres se adelantó. Represento a los nuevos propietarios. Aquí están los documentos para la venta del negocio, firmados por usted y su marido ayer. Yo no firmé nada. Sin embargo, su firma está aquí. Le tendió la carpeta. Legalizada ante notario. Estela echó un vistazo a los documentos. Efectivamente, su firma era una falsificación perfecta. Junto a ella estaba la firma de Mateo y el sello del notario. Todo oficial, todo legal, excepto por el hecho de que era una completa mentira. Exijo, su voz sonaba tensa, que abandone el local inmediatamente. Voy a presentar una denuncia policial por fraude. Está en su derecho, se encogió de hombros el hombre. Pero hasta que el tribunal decida lo contrario, la boutique pertenece a los nuevos propietarios. Tiene 2 horas para recuperar sus objetos personales. Estela observó a sus empleadas entre lágrimas mientras recogían sus pertenencias. 12 años de trabajo, toda su herencia, su reputación. Mateo había destruido todo de un solo golpe, y ella le había dado la oportunidad al firmar el poder notarial nefasto.
El edificio de oficinas de Mateo se alzaba sobre la avenida 18 de Julio, 12 pisos de cristal y hormigón. Estela aparcó el coche frente a la entrada principal. Diego se sentó a su lado. Su presencia la tranquilizó. Después de lo ocurrido en la boutique, su hermano había insistido en acompañarla. ¿Estás segura de que quieres ir allí?, preguntó mirando a su hermana. Sí, Estela cuadró los hombros. Necesito saber toda la verdad. El guardia de la entrada intentó detenerlas. Lo siento, pero la oficina está cerrada. La empresa ha cesado su actividad. Diego sacó una tarjeta de visita. Represento al banco. Y esta es la mujer del dueño de la empresa. La mención del banco hizo magia. Les dejaron entrar inmediatamente. La recepción estaba vacía. Solo había cajas de documentos apiladas sobre la mesa de la secretaria. Estela se dirigió directamente al despacho de Mateo. La habitación, en la que había estado docenas de veces, parecía ajena. Los armarios estaban abiertos, los cajones sacados, los papeles arrugados tirados por el suelo. En medio de aquel caos, había una mujer mayor que metódicamente colocaba documentos en carpetas. ¿Señora Valencia? Estela reconoció a la jefa de contabilidad de la empresa. La mujer se estremeció. Señora Ribeles, IA, no esperaba verla. ¿Qué está pasando aquí? La contable se ajustó nerviosamente las gafas. Estoy arreglando la documentación para Hacienda. Aunque probablemente sea demasiado tarde. Cuéntamelo todo. Estela se sentó enfrente. Desde el principio. La señora Valencia guardó silencio, alisándose las arrugas de la falda. El problema comenzó hace un año. El señor Ribeles pidió varios préstamos importantes para nuevos proyectos. Pero el dinero no iba a la construcción. ¿A dónde iba? Cuentas personales, compras caras, retiradas de efectivo. El contable sacó una carpeta. Aquí, mira, solo en los últimos 3 meses ha sacado casi $1 millón de la empresa. Diego silbó, hojeando los documentos. ¿Y nadie se dio cuenta? Intenté avisar al consejo de administración. Las lágrimas brillaron en los ojos de la mujer. Pero el señor Ribeles les convenció de que todo estaba bajo control. Y entonces apareció ella. Catalina Ordóñez, dijo Estela en voz baja. Sí. Al principio solo tramitaba negocios inmobiliarios. Luego empezó a aparecer por aquí cada vez más a menudo. Las he visto salir juntas después del trabajo. Estela se agarró a los reposabrazos de su silla. ¿Cuándo empezó? Hace unos 6 meses. Pero en los últimos 2 meses las cosas cambiaron. Ya no se escondían. Y la semana pasada el señor Ribeles anunció la venta de la empresa. ¿A quién? Técnicamente a un grupo inversor de Brasil. Pero lo he comprobado. La empresa se registró hace solo un mes. Parece una empresa fantasma. Diego hojeó los documentos. Hay algo en los números que no cuadra. Sí, asintió el contable. Ha estado falseando sistemáticamente las cuentas. He reunido todas las pruebas. Le tendió un pendrive. Cógelo. Puede ser útil. Se oyeron pasos en el pasillo. 2 hombres de riguroso traje entraron en el despacho. Hacienda, ¿quién es usted? Diego volvió a mostrar la tarjeta de visita. Representante del banco, comprobando el patrimonio del deudor. Ya veo, canturreó el inspector jefe. No tiene por qué molestarse. Aquí está todo claro. Quiero decir, vacío. El señor Ribeles ha tenido tiempo de retirar todos los bienes. ¿A dónde? Si lo supiéramos, dijo el inspector agitando las manos. Cuentas vaciadas, activos vendidos, documentación parcialmente destruida. Un fraude clásico. Estela se levantó lentamente. ¿Qué pasa ahora? Un procedimiento penal, respondió el inspector. Pero me temo que es demasiado tarde. Su marido, la señora Ribeles, ha hecho preparativos muy cuidadosos para escapar. Salieron del edificio. Estela se detuvo en los escalones, mirando el logotipo de la empresa sobre la entrada. ¿Cuántas veces había venido aquí, orgullosa del éxito de su marido? Y todo este tiempo había estado planeando su traición. Vamos a mi casa. Diego cogió a su hermana bajo el brazo. No puedes estar sola. No, ella negó con la cabeza. Llévame con mi padre. Se quedó en silencio por el camino, digiriendo lo que había oído. Mateo no solo había robado su herencia, lo había estado planeando durante meses. Arruinó su propia empresa, defraudó a empleados, socios, acreedores. ¿Y todo por qué? ¿Una joven amante y una nueva vida en Brasil?
La mansión Ballester estaba en silencio. Silvana estaba en el invernadero. Siempre cuidaba las flores cuando estaba nerviosa. Cuando vio a su hija, entendió sin palabras. Humberto está en el estudio, te está esperando. Su padre estaba sentado detrás de un enorme escritorio, examinando unos papeles. Su rostro estaba concentrado y duro. Ya lo sé, dijo sin levantar la mirada. Mis hombres lo descubrieron esta mañana. ¿Por qué no me lo dijiste? Esperé a que vinieras tú misma, miró por fin a su hija. Tenías que verlo todo con tus propios ojos. Estela se hundió en la silla. ¿Qué hago, papá? Para empezar, cálmate. Humberto se levantó, se acercó a la barra y sirvió 2 copas de coñac. Y luego le encontraremos. ¿Cómo? Destruyó todos los rastros. No todos. Su padre le tendió una copa. Tengo contactos en la policía y también en Brasil. Hay un detalle en el que su marido no pensó. Su padre sacó una carpeta de un cajón del escritorio. ¿Recuerdas el contrato que firmó hace 5 años? ¿Sobre asociarse con mi empresa? Vagamente. Ahí hay una cláusula interesante. Humberto abrió la carpeta. En caso de fraude o quiebra intencionada, todos los activos del socio pasan a nuestro control, incluyendo cuentas personales y propiedades. ¿Y eso qué significa? Significa, querida, que Mateo puede huir a cualquier parte, pero todos sus movimientos, todas sus transacciones, están ahora vigiladas por mi gente. Diego entró en el despacho con un teléfono en la mano. Hay noticias. Catalina Ordóñez acaba de vender su piso al contado. Humberto asintió. Han empezado a preparar la huida. Bien. ¿Bien? Estela miró a su padre incomprensiblemente. Sí, cariño, porque ahora van a cometer errores, y los vamos a pillar. Había un zumbido tenso en el despacho de Humberto Ballester. Sobre una enorme mesa de caoba había documentos, 2 ordenadores portátiles que mostraban diversas transacciones bancarias. Estela estaba sentada en un sillón de cuero, mirando a su padre hablar por teléfono y anotando algo rápidamente en una libreta. Sí, coronel, eso es. La voz de Humberto sonaba autoritaria y segura. Compruebe todos los puestos fronterizos, especialmente los pequeños cruces hacia Brasil. Sí, entiendo. Por supuesto, la indemnización será la adecuada. Colgó el teléfono y se volvió hacia su hija. La frontera está sellada. Si intentan salir oficialmente, serán detenidos. ¿Y extraoficialmente? Estela se frotó nerviosamente el collar de perlas que llevaba al cuello. Tenemos otros arreglos para eso. Su padre descolgó el siguiente teléfono. Hablaré con los guardacostas en un momento. Diego entró en la habitación con su portátil. He encontrado algo interesante. Catalina retiró todo el efectivo de su cuenta hace 3 días. Pero hay otra cuenta registrada a nombre de una empresa fantasma. Adivina quién es el otro propietario. Mateo, exhaló Estela. Exactamente. Y ayer retiraron $50,000 de esa cuenta. Humberto se apartó del teléfono. ¿Dónde se realizó la transacción? En la sucursal bancaria de Punta del Este. ¿Punta del Este? Estela se echó hacia adelante. Pero eso es una ciudad turística. ¿Por qué iban a ir allí? Yates, chasqueó los dedos su padre. Claro, piensan ir por mar. Está lleno de embarcaciones privadas en esta época del año. Nadie prestará atención a otro yate de recreo. Volvió a coger el teléfono y marcó rápidamente un número. ¿Fernando? Soy Humberto Ballester. Necesito información sobre todos los yates alquilados o comprados en la última semana en Punta del Este. Sí, especialmente interesado en las transacciones en efectivo. Estela miró el mapa en la pared de la oficina. Desde Punta del Este hasta la frontera brasileña por mar, solo había unas horas de camino. Y hay aguas internacionales donde es casi imposible encontrar un yate pequeño. Humberto dio por terminada la conversación. Tenemos una pista. Hace 3 días, un tal Ricardo Santos compró un yate de 30 pies. Pagó en efectivo. ¿Ricardo Santos? Diego golpeó el teclado. Voy a comprobar. Ajá, ese es uno de los alias que Mateo usaba en sus estafas. ¿Dónde está el barco ahora? En el puerto deportivo de Punta del Este, preparándose para hacerse a la mar. La tripulación es de 2 hombres. Estela se levantó de un salto. Tenemos que ir allí. Siéntate. Humberto le puso la mano en el hombro.
No vamos a ninguna parte. Los profesionales se encargarán de esto. Volvió a coger el teléfono. Esta vez el número era bastante corto. ¿Comisario Rodríguez? ¿Recuerda cuando dijo que estaba en deuda conmigo? Es hora de devolverle el favor. La siguiente hora transcurrió en febril actividad. Humberto coordinaba a la policía, a los guardacostas y a sus contactos privados. Diego seguía todas las transacciones financieras. Silvana tenía a todos bebiendo café e intentando comer. Estela se sentó en su silla, sintiéndose completamente inútil. Le habían robado su dinero, su negocio, su vida, y lo único que podía hacer era esperar. Las palabras de su abuelo, "No todo el mundo es de fiar", le daban vueltas en la cabeza. ¿Cómo podía haber previsto esta traición? De repente, sonó el teléfono de Humberto. Todo el mundo se paralizó. ¿Sí? Lo puso en el altavoz. Hable. Señor Ballester. La voz del comisario sonaba agitada. Los tenemos. Intentaron salir del puerto deportivo al amanecer. Una exhalación general de alivio recorrió la sala. ¿Opusieron resistencia? No. Se oyó una risita en la voz del comisario. El señor Riveles intentó escapar, pero se enredó en las amarras y su compañero se puso a llorar. ¿Llevaban el dinero encima? Sí. En el camarote se encontraron $720,000 en efectivo y joyas. También se encontraron pasaportes falsos y documentos de boutique. Estela cerró los ojos. Casi toda la herencia estaba en su sitio, solo faltaban los 30,000 que ya habían conseguido gastar. ¿Qué hacer con ellos?, preguntó el comisario. Humberto miró a su hija. Tú decides. Estela guardó silencio unos segundos. Que los traigan aquí. Quiero hablar con Mateo. ¿Estás seguro? El padre frunció el ceño. Sí, necesito que me diga la verdad, toda la verdad. Humberto asintió. Comisario, lleve a los detenidos a mi casa y proporcione una escolta adecuada. Apagó la conexión y se volvió hacia su hija. Tienes 2 horas para preparar esta reunión. ¿Quieres que llame a un abogado? No, Estela negó con la cabeza. Esto es personal, entre el hombre en quien confío desde hace 12 años y yo. Silvana pasó el brazo por los hombros de su hija. Vamos, necesitas cambiarte y descansar. Subiendo las escaleras hacia su antigua habitación, Estela pensó en la próxima reunión. ¿Qué le diría al hombre que la había traicionado tan cruelmente? ¿Cómo miraría a los ojos al marido que llevaba meses planeando su traición? Todo en la habitación era igual que cuando era niña. El mismo papel pintado de color claro, el mismo tocador con espejo. Estela se asomó a la ventana. En el patio, los guardias se afanaban en montar nuevos puestos. Traerían a Mateo dentro de 2 horas. Enderezó los hombros. No más lágrimas, no más debilidad. No vería a una mujer rota, sino a la hija de Humberto Ballester, y ella le haría responder por cada mentira, por cada traición. Estela se asomó a la ventana del estudio de su padre y observó la llegada de los coches de policía. Unas nubes grises se cernían sobre la mansión de los Ballester, oscureciendo aún más la escena. Los guardias tomaron posiciones a lo largo del camino de entrada. El walkie-talkie en manos del jefe de seguridad crepitaba intermitentemente con mensajes cortos. Humberto estaba sentado en su escritorio, revisando metódicamente los documentos incautados a Mateo. Su rostro se volvía más sombrío con cada página que leía. Increíble, dijo, apartando otra carpeta. Su marido lleva más de 1 año realizando estas estafas. Contratos falsos, empresas fantasma, doble contabilidad. ¿Cómo ha podido? Estela se volvió hacia su padre. Después de todo, tú se lo diste todo. Capital inicial, contactos, apoyo. Codicia, Humberto negó con la cabeza. Y confianza en sí mismo. Se creía lo bastante listo como para engañar a todo el mundo. Diego entró en el despacho con un portapapeles en la mano. La policía ha enviado fotos desde el yate. ¿Quiere verlas? Estela asintió. En la pantalla aparecieron imágenes de un pequeño yate blanco. Acabados de lujo, sofás de cuero en el camarote, el último modelo de navegación por satélite. En la cabina, pertenencias dispersas, claramente empaquetadas con prisas, y lo más importante, una bolsa negra con dinero y un joyero. ¿Planeaban ir a Río?, preguntó ella. No, Diego hojeó los documentos. Según los mapas que encontramos, el rumbo es Santos.
Es un puerto menos popular, allí es más fácil perderse. La radio del jefe de seguridad cobró vida. Convoy aproximándose, 5 minutos para la llegada. Estela sintió que se le aceleraba el pulso. Ahora vería a Mateo, que ya no era su marido, sino un criminal atrapado intentando escapar. Un hombre que no solo la había traicionado a ella, sino a toda la familia. ¿Estás segura de que quieres hablar con él? Humberto le puso una mano en el hombro. Sí, ella cuadró los hombros. Necesito saber por qué. ¿Por qué la eligió a ella? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué decidió robar la herencia del abuelo? Silvana entró en la habitación. Están subiendo. Estela, cariño, ¿quizá debería quedarme contigo? No, mamá. Puedo arreglármela sola. Se oyó el ruido de coches que se acercaban. Estela se asomó a la ventana. 3 todoterrenos de la policía se detuvieron en la entrada principal. El primer coche sacó a Catalina, despeinada, con un traje de negocios arrugado. Tropezó con sus tacones altos. Un policía la sujetó por debajo del codo. Mateo salió del segundo coche. Tenía las manos esposadas, la corbata a un lado y un arañazo en la mejilla. Caminaba con la cabeza gacha, pero en la entrada levantó de pronto la vista hacia la ventana de la oficina. Sus ojos se encontraron. Estela se apartó de la ventana, con el corazón oprimido por el dolor. En su mirada no vio remordimientos, ni vergüenza, solo ira y la desesperación animal de una bestia desbocada. «Que lo traigan aquí», le dijo a su padre. «Y que mantengan a la mujer separada». Humberto asintió al jefe de la guardia. Unos minutos después llamaron a la puerta. «Traen al detenido». Mateo fue conducido al despacho por 2 policías. Se detuvo en medio de la sala, evitando mirar a su exmujer. «Déjenos solos». Estela se volvió hacia su padre y su hermano. «Por favor». «Estaremos en la puerta». Humberto lanzó una mirada de advertencia a Mateo. Cuando todos salieron, se hizo un gran silencio en el estudio. Estela caminó lentamente alrededor del escritorio, acercándose a su marido. «Mírame». Él levantó la cabeza. Seguía igual de guapo, solo que había algo nuevo en sus ojos, una expresión cazadora y desesperada. «¿Por qué?» Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «No lo entenderías». Intentó sonreír, pero le salió patético. «Explícate. Lo tenías todo. Una esposa cariñosa, un negocio próspero, respeto en la comunidad. ¿Por qué?» Mateo le tiró del hombro. «El negocio no tuvo éxito. Estuve sumido en deudas hasta hace un año, intentando salir de ella, pidiendo nuevos préstamos para cerrar los antiguos. Y conocí a Catalina. Ella me ayudó con mi propiedad. Luego nos hicimos íntimos. Es joven, llena de energía. Con ella me sentí ganador, no un eterno deudor de la familia Ballester». Estela sintió que una oleada de ira subía por su interior. «¿Y por eso decidiste robarme la herencia? ¿Para quitarme el negocio que construí con mis propias manos?» «Era la única salida», alzó la voz. «Los acreedores me pisaban los talones, las cuentas embargadas, la empresa al borde de la quiebra. Y aquí estaba esta oportunidad». «¿Oportunidad?», se rió amargamente. «Has estado planeando esto desde el principio, esperando a que muriera el abuelo». Mateo bajó los ojos. «Sabía que te dejaría una suma importante. Catalina sugirió un plan». «Oh, ¿así que fue idea suya?» «¿Qué más da?», se crispó en sus esposas. «Ya ha ocurrido. Sí, te traicioné. Sí, soy un ladrón y un sinvergüenza. ¿Qué quieres oír?» Estela se acercó. «Quiero saber si queda algo de humanidad en ti. ¿Una pizca de conciencia?» «¿Conciencia?», sonrió torcidamente. «No hay lugar para la conciencia en los negocios. Tu padre me lo enseñó». «No te atrevas», levantó la voz bruscamente. «No te atrevas a compararte con él. Mi padre siempre llevó su negocio con integridad. ¿Y tú? No eres más que un parásito adulador de nuestra familia». Mateo se crispó como si le hubieran abofeteado. «¿Te crees tan libre de culpa? La hija del gran Humberto Ballester. Sin el dinero de papá, no eres nada». «Te equivocas», le miró tranquilamente a los ojos. «Yo construí un negocio de éxito, y tú arruinaste una empresa que te sirvieron en bandeja de plata». Llamaron silenciosamente a la puerta. Un policía se asomó. «Disculpe, pero el detenido Ordóñez pide verme». Estela dudó, luego asintió. «Hágala pasar». Catalina fue conducida al despacho. Parecía asustada, con el maquillaje manchado de lágrimas.
Cuando vio a Mateo, se abalanzó hacia él, pero el policía la retuvo. ¡Mateo!, le temblaba la voz. ¿Qué hacemos ahora? Cállate, ladró. Cállate. Estela escrutó a la amante de su marido, joven, guapa, ambiciosa, tan codiciosa y sin escrúpulos como Mateo. ¿Cuánto te prometió?, preguntó a Catalina. Esta se estremeció. ¿Qué? ¿De mi herencia? ¿Qué parte te prometió? La mitad. Catalina bajó los ojos. Íbamos a empezar una nueva vida en Brasil. Mateo reprendió. Cállate, estúpida. No soy estúpida. Catalina explotó de repente. Tú fuiste quien arruinó todo. Tenías que haberte ido antes en vez de andarte con rodeos. Debería haberlo preparado todo. Eres un cobarde, casi gritó. Todo el tiempo dudando, con miedo. Si no fuera por mí, seguirías atrapado en tu poco rentable empresa. Estela observó su altercado con frío interés. Allí estaban los verdaderos rostros de aquellos hombres, el bribón cobarde y el intrigante codicioso. Ya basta, levantó la mano. Llévenselos. Mientras los policías sacaban a los detenidos, Humberto y Diego volvieron al despacho. ¿Y bien? El padre miró atentamente a su hija. Se acabó. Se hundió en una silla. Ni siquiera tienen remordimientos. Solo se echan la culpa unos a otros. Típico de gente así. Humberto se sentó a la mesa. ¿Qué hacemos ahora? Estela se quedó callada, ordenando sus ideas. Quiero recuperar mi boutique y pedir el divorcio. ¿Y el caso penal? Que la policía se encargue de sus maquinaciones con la empresa. No presentaré cargos por la herencia. ¿Por qué?, se preguntó Diego. ¿Por qué?, sonrió ella con tristeza. Mi abuelo me enseñó no solo a llevar una empresa, sino también a mantener mi dignidad. Que todo el mundo vea la diferencia entre la familia Ballester y esta gente. La lluvia se intensificó hacia el atardecer, tamborileando sobre el tejado de la mansión de los Ballester. Estela estaba sentada en la biblioteca, repasando mecánicamente los documentos devueltos por la policía. El dinero y las joyas ya habían sido llevados al banco. No quería que esas cosas permanecieran en la casa. Demasiados recuerdos amargos estaban asociados a ellos. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Entró el comisario Rodríguez, un hombre mayor de mirada cansada pero perspicaz. Señora Ballester, disculpe que la moleste. Hay algunas formalidades más que arreglar. Estela le indicó con un gesto que se sentara. Le escucho. Los detenidos han sido trasladados al centro de detención. El comisario sacó una libreta. El señor Riveles solicita un abogado y una cita con usted. ¿Visita?, enarcó una ceja. ¿Por qué? Dice que quiere explicarlo todo y pide clemencia. Estela negó con la cabeza. Eso ya lo hemos aclarado. No tengo nada más que decirle. Entiendo. Rodríguez tomó nota. En cuanto a las acusaciones, no presentaré cargos por robo de herencia. Miró al fuego de la chimenea. Que responda de sus maquinaciones financieras. Con eso basta. El comisario enarcó las cejas, sorprendido. ¿Está seguro? ¿Tenemos suficientes pruebas? Estoy seguro. No quiero tener nada más que ver con ese hombre. Humberto entró en la biblioteca, seguido por el abogado de la familia, el señor Morales. Los documentos de la boutique están listos, dijo el abogado, extendiendo los papeles sobre la mesa. Todos los contratos falsificados quedan anulados. La tienda vuelve a ser de tu propiedad. Estela miró los documentos. Su firma ante notario, sellos, formularios oficiales. Todo lo que necesitaba para que se hiciera justicia. ¿Y los empleados?, preguntó. Todos están listos para volver, sonrió el abogado. Especialmente la señorita Mercedes. Ya está haciendo un plan de trabajo para la semana que viene. Estela sintió que las comisuras de sus labios temblaban en una débil sonrisa, la primera en días. Bien, ¿cuándo podemos abrir la tienda? Mañana mismo, recogió el abogado los documentos firmados. Todos los trámites están hechos. Humberto se acercó a su hija. Catalina Ordóñez está pidiendo un acuerdo de culpabilidad, dispuesta a declarar contra Mateo. Previsible, Estela arrugó la nariz. Se valen el uno por el otro. Bueno, se levantó el comisario Rodríguez. Creo que esto es todo por hoy. Mañana enviaré a un agente a por más testimonios. Cuando todos se hubieron marchado, Humberto se sentó junto a su hija. ¿Cómo estás? No lo sé, se pasó la mano por la cara.
Todo parece de alguna manera irreal. Es como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Ya pasará, le apretó la mano. Eres fuerte, lo superarás. ¿Sabes qué es lo más raro? Estela miró a su padre. No siento odio ni ansias de venganza, solo vacío. Eso es normal. La traición a un ser querido siempre deja esa sensación. Llamaron a la puerta en silencio. Silvana entró. Cariño, ahí. Mateo envió una carta, a través de su abogado. Le tendió un sobre. Estela lo cogió, le dio vueltas en las manos. Puedes tirarlo. ¿No quieres leerla? Su madre se sentó a su lado. ¿Y si hay algo importante dentro? ¿Qué cosa importante podría decir? Estela arrojó el sobre a la chimenea. 12 años de mentiras no se pueden expiar con una carta. Observaron cómo las llamas devoraban el papel. Junto con la carta ardía el pasado. Todas las ilusiones, las esperanzas, los sueños de una vida matrimonial feliz. ¿Qué harás ahora?, preguntó Silvana. Voy a abrir una boutique. Necesito recuperar el tiempo perdido, reconstruir mi reputación. Humberto se levantó. Se hace tarde. Deberías descansar. Mañana es un día ajetreado. Me sentaré aquí un poco más, sonrió a sus padres. Quiero estar sola. Cuando se fueron, Estela se acercó a la ventana. Seguía lloviendo a cántaros. Mañana volvería a su boutique, se reuniría con su personal y empezaría a reconstruir el negocio.